Aquí a Formació Bàsica, des de fa uns anys, celebrem el Dia de la Llengua Materna perquè considerem que és un dia realment important pels nostres estudiants. No hem d'oblidar que tenen un bagatge lingüístic, no?, que els ve de l'origen, que és molt ric, molt divers i que moltes vegades per l'aprenentatge de la llengua d'aquí es útil. Lo que hemos hecho ha sido escoger 4 palabras. En nuestro caso era hola, adiós, por favor y te amo. Y entonces estas palabras teníamos que traducirlas en los idiomas que nosotros hablábamos. Y a partir de ahí, pues mediante conversación, preguntar de estas lenguas cuál es la lengua materna. És important també celebrar aquest dia per donar a conèixer la diversitat lingüística del món que tenim, no? Ja que hi ha moltes persones que parlen diverses llengües en origen que fins i tot ells mateixos no consideren suficientment valioses per a una qüestió de prestigi lingüístic. Una manera de enriquecernos por un lado y por otro. Celebrar el Dia de la Llengua Materna és una mena de recorregut nostàlgic, no? Perquè la llengua materna és la cosa que tenim com més dins nostre des del dia que naixem, és aquella llengua que sentim des que som bebès. Llavors, pel nostre alumnat, jo crec que pensar en la seva llengua materna els fa pensar en els seus orígens. Son personas que, bueno, dejan atrás su tierra, su casa, su familia y de alguna manera, celebrando ese día en el país donde ellos están haciendo un hueco, están viviendo, conectan, ¿no?, con esa parte que han dejado atrás. Porque para mí es mi lengua materna, para eso para mí es muy dulce. Mi lengua es muy simpática cuando hablo, es muy rico. Tú puedes decir, es muy especial para mí. El árabe también me parece muy fácil de hablar, sí fluye. Como es muy cerca de mi corazón, porque cuando yo hablo con mi madre y padre y mi familia, tenemos que usar mi padre. Entonces esta es muy cerca de mi corazón.